Vale. Arratsalde on denoi, ongi etorri gaur Donostiako Gizarte Kontseiluak medikuntzaren aurrerapenen inguruan antolatu duen solasaldi honetara. Ezertan hasi aurretik Eneko Goia, Donostiako alkatea, zuri emango dizut hitza. Decía que bienvenidos a todos a esta sesión organizada por el Consejo Social de San Sebastián sobre los avances de la medicina y empezamos con Eneko Goia, alcalde de Donosti. Bai, arratsalde on guztioi eta eskerrik asko bertara inguratzeagatik eta eskerrik asko Gizarte Kontseiluari gaurkoan gai hau jorratzeko antolatutako mahai inguru honegatik. Nik esan dezakedana baino gauza interesgarriagoak esango dizkigute gaurko ponenteak, seguro nago. Nik aldera bat daukat, eta ezakit sesio honetatik erantzunarekin aterako goten naizena da ez, eta da medikuntzaren aurrerapenaren eskutik zenbat urtera arte bizitzea lortuko ote dugun, eta nola, hori ere garrantzitsua izango baita, ez? Eta horren eskutik ere irikiko zaizkigudako hiri bezala beste hainbat gogoeta jadanik irikita daudenak. Egia da, gaur egun daukagun biziraupen maila, historian zehar izan dugun altuena da. Tenemos una esperanza de vida que es la más larga que se ha conocido en la historia de la humanidad y eso provoca profundos cambios sociales. Profundos cambios sociales que también inciden sobre la ciudad. Y quiero traer a la memoria a Máximo Goicoechea, que desde la Fundación Naubisha siempre nos planteaba, ¿no?, qué va a representar la convivencia de 5 generaciones en el mismo tiempo, algo que la humanidad nunca había conocido, y la necesidad de articular un pacto entre esas 5 generaciones para la convivencia. Bueno, son reflexiones ya de carácter social, pero derivadas precisamente de una realidad, y es que el avance de la medicina efectivamente nos va a colocar en un escenario que hasta ahora era desconocido. Así que lo que espero es que lo que nos podáis aportar sea interesante y, como he dicho también en euskera, bueno, pues que nos podáis dar una idea aproximada de hasta cuándo vamos a llegar, cuánto vamos a durar y, por lo tanto, qué clase de sociedad vamos a tener y vamos a tener que gestionar y afrontar. Benetan eskerrik asko, gaurko gonbidapena jasotzeagatik eta eskerrik asko Gizarte Kontseiluari saio antolatzeagatik. Eskerrik asko, alkate jauna. Eta, lehenik eta behin, nire alboan dauzkadan 3 gonbidatuak aurkeztuko dizkizuet, labur-labur. Zurekin hasiko naiz, Pilar Lekuona, erizaintza geriatrikoko espezialista. Taldeen kudeaketan eta garapenean, eta antolaketa kudeaketan aditua zarazu. Gipuzkoako erizainen elkargo ofizialeko lehendakaria eta Donostiako Gizarte Kontseiluko lehendakari ordea. Decía que tenemos aquí a los 3 invitados que os presentaré brevemente. Empezamos por Pilar Lekuona, y es enfermera, especialista en enfermería geriátrica, experta en gestión y desarrollo de equipos y gestión organizacional, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Guipúzcoa y vicepresidenta del Consejo Social de San Sebastián. Zure ondoan Julio Arrizabalaga, medikuntzan doktorea, barne medikuntzan eta gaixotasun infekziosoetan espezialista da bera, eta Biodonostia Osasun Ikerketarako Institutuko zuzendari zientifikoa izan da 2008az geroztik, duela gutxira arte. A su lado tenemos a Julio Arrizabalaga, él es doctor en medicina, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, y ha sido director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia en el periodo 2008-2022, hasta hace nada. Eta azkenik Itziar Bergara, familia medikua, osasun publikoko masterra du Kaliforniako Unibertsitatean eta medikuntzako doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean. 2011tik Biodonostia Osasun Ikerketa Institutuko lehen mailako arretarloko arduraduna ere bazara. Y por último a Itziar Bergara, ella es médico de familia, tiene un máster en salud pública por la Universidad de California y es doctora en medicina por la Universidad del País Vasco. Y desde el año 2011 es la responsable del ámbito de atención primaria en el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia. Orduan, aurkezpenak eginda, gaia pixka bat kokatuko dugu, labur-labur. Donostiako Gizarte Kontseiluak urtean zehar hainbat jarduera antolatzen ditu, bere gidalerro nagusiak herritarrei nolabait hurbiltzeko, ezta? Eta gaurkoan, saio presentzialak berreskuratzen ditugun honetan, gure helburua zen gidalerro, lehentasunezko gidalerroietako bat jorratzea. Hori da, adineko pertsonak eta haiei lotutako alderdi guztiak, bat artean osasunarena. Kasu honetan, helburua ezberdina izango da eta osasunaren alorra landuko dugu 3 ikuspegi ezberdinetatik. Alde batetik medikuntzaren aurrerapen nagusiak,
beste alde batetik ohitura aldaketak eta bizi baldintzen hobekuntza, eta azkenik etorkizunera begiratuko dugu gaur egun egiten ari diren ikerketa horiek eta haien emaitzak pixka bat ezagutzeko. Eta gogoeta hau egiteko, Donostiako Gizarte Kontseiluak osasunaren alorreko elkargo profesionalak gonbidatu nahi izan ditu gaur gurera, horregatik mila esker gaur gure artean zaudeten 5 elkargoetako presidentei, medikuntzako elkargoa, erizaintzakoa, farmazialariena, odontologia eta albaitarien elkargoa. Eskerrik asko. Decía que brevemente vamos a introducir el tema de hoy. El Consejo Social de San Sebastián organiza una serie de actividades durante todo el año para acercar sus líneas estratégicas a los ciudadanos. Y en el día de hoy, que queríamos recuperar estas sesiones presenciales, nos ha parecido importante traer una de las líneas prioritarias, que es la de los mayores y todos los aspectos relacionados con ellos, entre ellos el de la salud. Pero hoy el objetivo va a ser diferente. Vamos a intentar analizar la salud desde 3 puntos de vista. El avance de la medicina, por un lado, todos estos avances que han ocurrido en estos últimos años. Por otro lado, los cambios de hábitos o mejora de las condiciones de vida. Y finalmente vamos a hacer una aproximación al futuro, ¿no? Todo lo que se está investigando ahora y cuyos frutos veremos en un corto plazo. Para ello, el Consejo Social de la Ciudad ha querido hacer esta reflexión de la mano de los 5 colegios profesionales sanitarios y del campo de la salud, y por eso agradecemos hoy vuestra presencia con nosotros a los responsables de los 5 colegios, que sois el Colegio de Medicina, de Enfermería, de Farmacéuticos, Odontología y Veterinaria. Entonces, ya entramos en materia y bueno, vamos a empezar por conocer vuestra opinión, que es a la pregunta que hemos lanzado, ¿no? Por ejemplo, Julio, vamos a empezar contigo. ¿Cuál crees que ha sido el avance más importante de la medicina de estos últimos 50 años? Bueno, el avance no creo que se pueda decir cuál es el más importante, ¿no? Yo creo, quizá haría 3 categorías, ¿no? Primero sería los aspectos quirúrgicos, o sea, todos aquellos que van relacionados con cirugía. La cirugía viene de hace muchos años, pero en los últimos 50 años hemos venido asistiendo a un tipo de cirugía que te hacen por orificios naturales y por venas y arterias. Esto yo creo que ha revolucionado mucho uno de los pasos, sobre todo el tema cardiológico y el tema del accidente cerebrovascular, que hace que si no te mueres en el momento que tienes una enfermedad de ese tipo, normalmente vas a salir mucho mejor de lo que has entrado porque te alicatan todas las arterias, te ponen stent y sales con 16 stent, pero todo funciona, es como la fontanería. Segundo, yo creo que ha sido el tema, primero hablábamos de tuberculosis, hubo tuberculostáticos, todavía sigue habiendo, pero mucho menos. Llegaron los antibióticos han librado una mortalidad y han hecho que la gente viva más. Solamente con las neumonías y meningitis que se curan por los antibióticos, sí, sería solamente una parte. Estamos hablando también de antivirales. Nos tocó, le veo a Daniel, nos tocó el SIDA, y el SIDA fue de lo más nefasto a lo más maravilloso, pero en medio hubo un montón de antibióticos, antivirales y antifúngicos que en este momento están comercializados y se utilizan para enfermedades como puede ser el trasplante de órgano, que las infecciones de trasplante de órgano. Entonces, esto ha alargado la supervivencia de los trasplantes y de otras cosas. Pongo como ejemplos. Si seguimos por ese lado, vemos las vacunas y el ejemplo más claro lo tenemos. Bueno, nos olvidamos de todas las que nos pusieron cuando éramos críos, que dejamos de ver gente que tiene problemas de andar, por ejemplo, que con el tema de la polio. Todo eso hemos dejado de ver. Ahora estamos empezando a ver, por otro tipo de aspectos. ¿Y qué ha pasado con la vacuna de COVID? El COVID, se estaba investigando ARN mensajero para el cáncer. Llega y la persona que estaba investigando eso se da cuenta de que puede hacer, y de hecho lo hace, y en un tiempo muy corto y en unas cantidades, porque esto no es para una enfermedad, esto teóricamente es para toda la humanidad, crean las vacunas. Y ya por último, el tercer grupo sería lo que nos viene, que son todas aquellas terapias que no son ni cirugía, ni antibióticos, ni drogas de este tipo, que son las terapias celulares y las terapias génicas, que lo que hacen es, con parte de nuestro cuerpo, sacan la sangre, lo modifican, generan en un sitio, generan lo que es una cosa que se llama antígeno, con lo cual ya reconocen al tumor, te lo vuelven a meter y se produce la cascada en la que destrozan todo el tumor. Y la terapia génica, que modifica un gen utilizando virus buenos para llegar al sitio. Entonces yo creo que todo este conjunto de cosas
En cuanto a avances tecnológicos, pues luego ya se tocarán los otros, pero en tecnológicos yo creo que me pararía ahí. Precisamente has mencionado uno de los avances que quizás todos los que estamos aquí no más directamente hemos vivido durante estos últimos 2 años, que es el de la vacuna de la COVID-19. ¿Qué creéis que hemos aprendido de la pandemia, Pilar? Bueno, desde mi punto de vista de enfermería y con todo lo que hemos vivido con el conjunto de los sanitarios, ¿no?, que la salud de entrada es muy importante y que tenemos que tomar conciencia individual de que también es responsabilidad nuestra también tener que cuidarnos, ¿no?, que no tenemos que estar esperando una sanción para que nos tengamos que cuidar, ¿no? La conciencia individual. Y por otro lado, la conciencia social, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que nos hacemos falta los unos a los otros, que la tecnología, la investigación seguirá su curso, pero yo creo que esta pandemia nos ha puesto un poco en jaque la propia humanidad, ¿no? Por otro lado, yo creo que también la pandemia pues, ha revuelto un poco todo el tema científico y político, ¿no? Porque, no sé, yo por lo menos he vivido, y esto lo hemos discutido un poco, que es que nos ha hecho falta esos expertos, ¿no? La presencia de esos expertos, porque los expertos de alguna manera estudian y te ponen, pues bueno, para que tú tomes como político las decisiones, y yo creo que en algún momento hemos vivido un poco esa desconexión, con lo cual también eso ha creado una incertidumbre en los propios individuos. Yo creo que es fundamental cómo comunicamos a los ciudadanos las cuestiones que están pasando para que realmente actúen en serio y también como responsabilidad individual hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Yo creo que fundamentalmente en estos términos y sobre todo la necesidad de cohesión social, cohesión sanitaria y cohesión comunitaria, ¿no? Creo que han sido los fundamentos un poco de este aprendizaje de la pandemia, ¿no? Te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Julio al principio. ¿Cuáles crees que han sido los principales avances de esta década? Hombre, quitando los que ha dicho Julio, ¿verdad? Yo creo que el siglo XXI, bueno, el 2021 va a ser el año de las vacunas, ¿no? Yo creo que en este año se tendría que consolidar un poco todas estas tecnologías sanitarias, ¿no? Sea la salud digital, la inteligencia artificial. Bueno, ya hace unas semanas estábamos en el ayuntamiento, además, escuchando pues bueno, los avances del cáncer y un poco por dónde están yendo los temas, ¿no? Pues hombre, todas las big data, informáticas y demás nos han dejado en una situación bestial de investigación y de avance tanto para el envejecimiento como para el cáncer como para otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero yo me quiero creer que esta era nos ha dejado en ese punto humanista en el que realmente tenemos que tomar conciencia de un cambio ideológico en nuestra sociedad. No podemos seguir pensando, y eso que yo estoy tratando con personas de muy avanzada edad y sé cómo están de autonomía, dicho de alguna manera, pero sí que tenemos que cambiar la ideología en cuanto a que vivimos la vejez y además está muy estigmatizada como que envejecemos y es una carga. Entonces la llevamos clara como nosotros personalmente no cambiemos este enfoque, ¿sí? Porque estamos defendiendo siempre la eterna juventud y nos estamos encontrando que hay más mayores de 65 años que de 15 años. Con lo cual tenemos que avanzar en estrategias políticas públicas para abordar estas cuestiones, y me consta y tenemos la suerte de poder estar viviendo también en un momento en el que, hombre, el envejecimiento ha movido mucho y que ya con 65 años pues estamos como que muy bien, y que también con 65 años somos capaces de hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para mí, dentro del avance de la medicina, creo que tiene que ser un avance más ideológico también de la población, porque no podemos estar esperando que todo se nos venga dado, que las políticas también nos solucionen el problema de salud, ¿no? O el acompañamiento y la comprensión a lo que le sucede al vecino, ¿no? Yo creo que
Esto es una reflexión que en pandemia nos ha quedado y que en medicina no lo va a poder solucionar todo. Es decir, que la robótica no lo va a poder solucionar todo. O sea, la parte humana, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, pues eso nos lo tenemos que gestionar nosotros. Entonces, bueno, ya seguiremos hablando un poco de todo. Itziar, ¿estás de acuerdo? ¿Cuáles crees que han sido esos grandes avances? ¿Puedo responder a aprendizajes de COVID primero? Sí. Es que me he quedado con muchas ganas porque me parece una pregunta muy bonita y luego voy a avances, Por ¿vale? supuesto. Sí, ¿no? Vale. Bye, Con permiso. Bye. Jo, es que yo creo que ha habido unos aprendizajes de COVID que no nos podemos permitir el lujo de perder. Uno tiene que ver bueno, es que muchas de las cosas que voy a decir tienen que ver con las que han dicho ya Julio y Pilar, porque han dicho cosas muy importantes, pero una es la importancia del conocimiento per se, porque lo que nos ha sacado de la pandemia ha sido esta vacuna que se ha construido a partir de algo que fue una propuesta para curar otro tipo de enfermedad y que había quedado prácticamente descartada. Pero da igual, el conocimiento estaba ahí, la técnica estaba ahí, la comprensión de cómo funcionaba ese mecanismo estaba ahí y hemos tenido, gracias a eso, la capacidad de muy rápidamente dar una respuesta a una situación de emergencia global. Por lo tanto, el conocimiento y la investigación científica per se, aunque no le damos una aplicación inmediata y cercana, es algo en lo que merece la pena que hagamos todos los esfuerzos. El segundo gran aprendizaje ha sido la necesidad de hacer ciencia de manera colaborativa, que no hay otra manera, todos colaboramos, pero la experiencia de colaboración que se ha producido para salir y dar respuestas a las necesidades que generaba la pandemia COVID nunca se habían visto. El nivel de publicar en abierto, compartir muchísima información entre grupos que en otras circunstancias tienden a competir entre sí, lo cual está muy bien, pero en este caso han trabajado de una manera conjunta, cooperativa, y eso ha permitido ir a una velocidad inusitada. Y el último punto que me parece muy importante es el tema de la gestión de los datos y de la transparencia. Nos hemos dado cuenta de que los problemas son globales y que la información y la compartición de datos también debe ser global. Si hubiésemos sabido antes lo que pasaba en China y por qué pasaba, hubiéramos reaccionado más rápido, y si a nivel estatal hubiésemos tenido mejor y más clara información de lo que pasaba en todas las comunidades autónomas, probablemente también hubiéramos podido tomar decisiones más rápidas y más acertadas. Y ahora respondo a tu pregunta. Es abrir un poco más el foco, pero ojo, los principales avances que han afectado a la esperanza de vida de la que disfrutamos ahora no son médicos, y aunque sea poco emocionante, pero es el inodoro lo que más ha alargado la esperanza de vida de la humanidad, aunque no sea muy emocionante decirlo, pero es verdad, y todavía hay lugares del mundo donde sigue sin haber todos los inodoros y en las circunstancias en las que debe estar, y agua limpia, porque eso es lo que ha cambiado la humanidad. Hay otro elemento muy importante que es la estabilidad social y la solidaridad social, que ha permitido que los más vulnerables sean sostenidos por todos los demás y hayamos contribuido a que estas personas vivan más años, porque todavía en sociedades muy desiguales la esperanza de vida no es tan alta como en sociedades en donde el grado de desigualdad es menor y las políticas sociales son más robustas, o sea que no hay que desdeñar eso. Pero luego, ya pensando en avances del campo de la medicina, yo coincido con Julio que tiene que ver, bueno, son muchos y todos los que ellos han mencionado son todos fundamentales. Yo quiero insistir en el de los fármacos. La verdad es que a lo largo de estos últimos años, bueno, antes de eso, el conocimiento de la biología celular y molecular nos ha abierto múltiples campos de investigación y de conocimiento que nos están permitiendo desarrollar todas estas tecnologías y muchos de los tratamientos que vienen en el futuro. Pero en mi opinión, y por elegir alguno, en los últimos años la cantidad de fármacos que se han generado frente a las infecciones, las vacunas, frente a factores de riesgo cardiovascular o frente al cáncer, han cambiado totalmente la expectativa de cuando recibías un diagnóstico de cualquiera de estas enfermedades y es revolucionario. Los fármacos y el acceso a los fármacos, el poder garantizar que a través de sistemas sociales en los que estamos protegidos cualquier ciudadano pueda acceder a esos fármacos, también ha contribuido a que socialmente tengamos las cifras de esperanza de vida que tenemos ahora. Ahora bien, no todo es bonito y en este discurso de lo importante de la farmacia, de los fármacos, hay dos elementos que no tenemos que desdeñar. Uno es el de las resistencias
antimicrobianas, es decir, la generación de bacterias que por el mal uso que hacemos de los antibióticos, no solo en el campo de la medicina, sino también en la agricultura o en la veterinaria, se están volviendo resistentes, y aquí nos vamos a enfrentar a un problema muy severo. Y también el de la polifarmacia, porque vivimos más, la vejez genera enfermedades, tenemos una buena batería terapéutica para muchas de ellas y a veces tendemos a prescribir para cada una de ellas y acabamos encontrando a muchísimas personas de más de 75 años que toman más de 10 fármacos al día, y por mucho que cada uno de esos fármacos pueda curar o pueda hacer bien alguna de las condiciones, la acumulación de fármacos es un problema per se, y este es un tema que no podemos desdeñar. Hacías mención al acceso, ¿no?, a esos avances, a esos cambios. No todos tenemos el mismo acceso, como mencionas. Pilar, ¿qué importancia le das tú a este aspecto? Hombre, pues nos afecta donde nacemos. Es verdad que depende de dónde nazcas, tienes más recursos para poder continuar con una mejor calidad de vida, ¿no? Eso es fundamental. Si además pues te puedes permitir una buena alimentación, el poder hacer ejercicio físico, el tener conciencia de bueno, la zona donde vives, si es más contaminada o no, comentaba Itziar, pues bueno, ¿no?, que la importancia del inodoro, la higiene, o sea, este tipo de cuestiones es que son muy básicas y muy poco románticas, pero es que es verdad que al final el sentido común nos está fallando, y eso lo estamos viviendo hoy día, no solamente en la zona donde vivimos, sino que además cómo estamos trabajando para nuestros pacientes, para las personas, ¿no? Yo, que soy una férrea defensora del trabajo en equipo, siempre lo diré, es que me parece fundamental que además a día de hoy todavía estemos reclamando que que necesitemos trabajar todos los profesionales en equipo. O sea, la enfermería no hace nada sola si no le tiene al médico, o depende del tipo de enfermedad que tienes, si te hace falta un oncólogo, saber del radiólogo, saber, no sé, de los educadores físicos, del médico, del farmacéutico, de los veterinarios. O sea, quiero decir que es que también en pandemia ha habido un momento que nos hemos puesto todos un poco en base de eso, ¿no? Tenemos que trabajar por las personas de manera multidisciplinar y también multisectorial, es decir, que en el enfoque envejecimiento también tiene que haber agentes, y esto nosotros tenemos la suerte de vivir en un entorno muy bueno y que se están dando las circunstancias de que todos los agentes se están poniendo pues en el foco envejecimiento, cómo podemos ayudar todos de una, ¿no? De una, porque si no estamos gastando recursos y matando a la mosca a cañonazos, ¿no? O sea, vamos a optimizar un poco lo que tenemos, ¿no? Y es que, como decimos, estamos diciendo que cada vez vivimos más, pero igual el foco no está en cuánto vivimos, sino en cómo, ¿no? Cómo vivimos, cómo llegamos a esas edades. Julio, ¿qué crees que es lo importante? ¿Llegar o...? Bueno, yo también, como le has dado permiso, yo también voy a pedir permiso para meterme en algunas casillas. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que el aspecto de la multidisciplinariedad es fundamental, y este aspecto viene con el cambio. Cuando tú hablas de envejecimiento ya es multidisciplinar. Has dejado de investigar en una enfermedad concreta que puede ser del neurólogo, del cardiólogo. Estás hablando ya de algo que es muy transversal. Vas a necesitar de todos ellos, no solamente de los especialistas, de todos los profesionales de salud que están ahí incorporados y de todos los agentes del entorno. Y yo creo que esto, y ahora puedo decirlo con tranquilidad, Biodonostia ha colaborado mucho. Yo creo que ha sido un tractor de alimentar conexiones. Unas han llegado más, otras han llegado menos, y yo creo que eso en 10 años se va a notar, porque la mayoría de los temas que vienen son transversales. Si hemos hablado de las terapias avanzadas, es totalmente transversal. Entonces, yo creo que esto y el COVID nos ha enseñado, porque en el COVID estábamos todos a una. Unos buscando medicaciones, otros tratando a los pacientes, otro cuidando las familias, otro, te quiero decir, que ayudando a bien morir cuando veías que estaban en intensivos y se iban a morir. O sea, yo creo que ha habido, y todo el mundo participaba de lo mismo, hasta tal punto que todo lo demás estaba bajo una capa que no lo veíamos. Te quiero decir que... Entonces, ahora ya, un poco dicho esto, el tema de cómo veo lo de la calidad. Y bueno, aquí ya igual intento contestarle al alcalde, pero con un no sé, claro.
Pero yo creo que vamos a ver, es claro que cada vez vivimos más. Si vamos mirando las cifras, pues bueno, te quiero decir que mujeres 86 y pico, hombres cerca de 80, superando un poco 80, y los centenarios que ha habido en este momento oficialmente va a haber 700 y pico, pero los que ha habido en los últimos años suman 1.700. La persona que más ha vivido, 122 años. Una persona de aquí, del sur de Francia. Entonces, ¿vamos a ser centenarios? Tenemos una posibilidad, una probabilidad pequeña. ¿Que irá mejorando la cantidad de vida? Seguramente, de todas las cosas que vamos haciendo, pero cada vez conseguiremos menos. Esto nosotros, cuando empezábamos a hablar del envejecimiento, teníamos nuestro árbol, ¿no? Era un árbol en el que en el árbol, el tronco, por decirlo así, era el envejecimiento saludable. Si seguías por el tronco, ibas bien. Si tenías, al principio, las primeras ramas que salían eran normalmente las enfermedades infecciosas. Y si te librabas de eso, podías seguir en el árbol. Luego venían las cardiológicas. Si te librabas, pero claro, había mucha gente que caía. Después vienen las oncológicas. Y si te libras de las oncológicas, que cada vez hay más, la vez pasada, en la charla de la Asociación del Cáncer, había uno que dijo que era más del 60%, aunque López Otín dijo que entre el 50 y 55%, pero bueno, la supervivencia de eso también está aumentando. Si te libras de eso, que Dios nos libre de la demencia, que está ahí, y para eso todo son buenas palabras, hace falta investigación y se llegará. Si sigues por el árbol, por decirlo así, llegas al envejecimiento saludable y parece curioso, pero la barrera de los 100, los centenarios, cuando se estudian los centenarios, es gente que está muy bien, no ha tenido ningún problema, ha sido gente que ha vivido feliz, que ha trabajado, pero que habitualmente es gente delgada, que te quiere decir que, vamos, entonces, la cantidad parece que sí va, la calidad. Nosotros siendo Euskadi dentro de la comunidad autónoma que está por encima prácticamente de muchas, pero bueno, como que las cifras en esto bailan, un día parece que eres el cuarto, otro día eres el primero, depende quién te diga además. Entonces, pero estamos muy, muy bien situados y estamos, pues podríamos decir, entre los 12 primeros de todo el mundo. Pero somos de los que la última fase de nuestra vida la vivimos peor. Y esto yo creo que sí que merece que podamos investigar por qué es. Y aquí viene un poco lo que están haciendo gente como Valentín Fuster, que es investigar en salud. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Cómo están evolucionando? Para ver qué factores de riesgo tienen. Porque si nosotros vemos la gente que ha llegado a los 80 años, si diferenciamos en hombres y mujeres, llegan mucho más las mujeres. Pero los hombres normalmente eran los que nosotros conocimos en nuestra juventud, ¿no? Y en mi pueblo estaban casi todos chiquiteando, o sea, trabajaban la tira, pero estaban chiquiteando y fumando. Eso sí, tenían una actividad física muy grande, aparte de la que pudieran tener en el trabajo y este tipo de... solamente en lo que andaban en el chiquiteo era mucho también. Y después lo que tenían era que comían muy bien. Por lo tanto, hay dos factores que la juventud de ahora los tiene quizá un poco, no te voy a decir que cambiaos, porque fuman y beben, pero en mucha menor proporción que lo que bebíamos y fumábamos nosotros en nuestra juventud, seguramente. Sin embargo, comen y andan mucho menos y tienen unos índices de sobrepeso y esto, que estos, posiblemente, la fase final de su vida va a ser bastante antes y peor, porque muchos entre 30 y 40 ya son diabéticos y tienen problemas. Ahora, yo creo que la clave de todo esto es investigar qué está pasando en esa zona, sabiendo que los centenarios han llegado, ver qué tienen los centenarios y ver qué tiene la evolución de la investigación en salud, olvidándonos de todas las enfermedades, cómo va yendo para ver qué factores de esos pueden estar asociados o en contradicción con los que tienen los centenarios. O sea que no te he dicho nada. ¿Y cómo mejoramos la calidad de vida de los últimos años? Julio, quien quiera. No. Es que me tiro mucho de No, dale. Bueno, hombre. Antes yo pedí una extra, o sea que... No, yo creo que, vamos a ver, yo creo que hay el concepto del cuidado personal y del cuidado que teóricamente exigimos a la sociedad, que a veces normalmente exigimos más a la sociedad que lo que hacemos con nosotros, yo creo que ha cambiado muchísimo con respecto a antes. Yo creo que en este momento, y yo creo que vivimos en una ciudad que posiblemente sea de las más exigentes con su propia salud, con la alimentación en general, con todos los problemas que esto no quiere decir que el sitio que más venderá posiblemente si vas un viernes a la tarde es el McDonald's, porque es el sitio más barato, pero bueno, te quiero decir que en general
la gente se dedica mucho a andar, a intentar hacer algo de ejercicio, intentar comer decentemente. Tenemos una ciudad que tiene grandes paseos con muchos bancos y, como suele decir Itziar, con muchos sitios con inodoros en los que la gente puede andar, porque si no hay bancos ni inodoros, como dice Itziar, nadie sale a andar. Entonces, tienes una serie... Entonces, todo esto facilita que puedas, que tengas un concepto tuyo y que hagas que esto pueda tirar para adelante y que sea beneficioso de cara al futuro. No sé si me he ido por los cerros. No. Ah. No. Itziar, tú también. Bueno, cualquiera opinas. vais a pensar que tengo una fontanería o así, porque este tema de los inodoros es recurrente, pero sí que es verdad que con frecuencia, y ahora yo creo que ya no pasa, que hemos aprendido a incorporar a la gente mayor a nuestras propuestas de desarrollo urbanístico, de modelos de vivienda y de un montón de cosas, aunque hay un recorrido grande por hacer, pero es verdad que ha habido muchos años que se hacían bidegorris maravillosos, con unas zonas preciosas para pasear, donde no había ningún banco para sentarte y no había a mano ningún baño, y la gente mayor no puede pasear por ahí porque necesitan pararse más que el joven que está diseñando eso y necesita ir al baño con mayor frecuencia. De ahí, y este es un tema que me gusta comentar porque muestra una manera de hacer que creo que es importante. Este tema que ha sacado Julio, que es el de la esperanza de vida libre de discapacidad, yo creo que ese es nuestro gran reto. Hemos conseguido, gracias a todos estos avances que hemos mencionado, alargar mucho la vida, pero todavía no somos lo suficientemente exitosos como para alargar la vida con una funcionalidad que sea suficiente para que las personas mayores puedan tener el nivel de participación social que cada uno quiera tener, ¿no? Que es un concepto también complejo y muy individual. ¿Por qué? Pues hay algunos factores, además esto es distinto en hombres y en mujeres. Los hombres tienen una etapa, mueren antes, es verdad, su esperanza de vida es más corta, pero los años que viven en discapacidad son menores que los que vivimos las mujeres, que somos capaces de vivir más, pero a costa de estos años de discapacidad. Y esto tiene una implicación social muy grande, incluso en cuanto a los valores, a los proyectos de vida que cada uno puede imaginar. Hay algunos factores que tienen que ver con esto y es, por ejemplo, el manejo del dolor y, en cierto modo, también el dolor y también el diagnóstico y el abordaje y la agresividad en el abordaje de algunas enfermedades crónicas, y esto tiene que ver un poco con algunos sesgos de género. En general, el dolor de las mujeres tiende a menospreciarse y además se medicaliza siempre. Los estados de... no depresión, pero sí de disforia o de ansiedad en las mujeres se medican más que los de los hombres. En cuanto a diagnosticar algunas enfermedades, no es nada raro y hay abundantes estudios sobre eso, que muchos síntomas que manifiestan las mujeres se menosprecia, se considera que es una queja, no es un síntoma, y se es menos agresivo. Yo qué sé, en rehabilitación cardiovascular, por ejemplo, son más los hombres que acuden a programas de rehabilitación que los de las mujeres, y esto se puede intervenir. En este caso en concreto, el de la rehabilitación y el de la agresividad en el tratamiento de problemas isquémicos cardiovasculares, se identificó el problema en Euskadi, se abordó y ya no existe una diferencia. O sea, si somos conscientes de esas diferencias podemos intervenir. Y yo creo que hay que poner el foco en estas cosas, en cómo abordamos el dolor, qué alternativas a la farmacia hay, cómo abordamos las necesidades de salud de hombres y de mujeres en distintos momentos de la vida, y por ahí está el camino de, bueno, además de obviamente hábitos relacionados con la salud para reducir este porcentaje de años con discapacidad que ahora estamos padeciendo. Si me permites, por añadir. A ver, el envejecimiento es sinónimo a cronicidad. Yo quiero ser optimista y quiero pensar en el cambio ideológico de las personas, porque al final también va a depender mucho de los hábitos que tengamos para poder llegar mejor, ¿no? Pero actualmente lo que estamos viviendo es que el envejecimiento es sinónimo de cronicidad, de vulnerabilidad, de fragilidad, ¿no? Esto me lleva a lo importante que es que los profesionales estemos formados en este tipo de cuidados, porque el envejecimiento en estos momentos nos está llevando al ámbito de los cuidados, de cómo estamos cuidando, de si sabemos cómo queremos que sea cuidado el otro. Y creo que hay temas importantes que habría que tocar,
que se le da, yo creo que menos publicidad de la que se debería de dar, que es todo el tema de las voluntades anticipadas, ¿no? Creo que, bueno, pues también vamos a ser un poco realistas, ¿no? El tema de los cuidados es un tema muy serio en estos momentos. Tenemos que traer los valores de las personas, tenemos que tener el compromiso de cómo tenemos que hacer estos cuidados y sobre todo dignificar a las personas, porque en estos momentos tenemos un alto porcentaje de personas muy envejecidas, con grandes dependencias, y en estos momentos tenemos serios problemas para poderlos atender con dignidad, Entonces, pues bueno, yo quería añadir un poco que eso es el gran reto que nos ha traído el envejecimiento, que es un gran logro de la humanidad, pero en sí es un retazo impresionante, y me consta que en Guipúzcoa y aquí en Donosti se están haciendo proyectos para abordar este tema, ¿no? De la formación, del cuidado de larga duración, de tener espacios para la gente que es frágil, poner la soledad, que es una de las cuestiones que nosotros desde el Consejo Social también estamos, y en el Ayuntamiento de Donosti están súper sensibilizados con este tema. O sea, tenemos que hacer un abordaje nuevamente multidisciplinar, porque esto es lo que nos trae hoy día el envejecimiento. ¿Estamos trabajando en ese nuevo modelo de cuidados? Bueno, yo creo que se está haciendo muchísimo esfuerzo. Es verdad que bueno, pues estamos todos ahí poniendo nuestro granito de arena, porque es fundamental un modelo asistencial en condiciones a la situación que estamos viendo en estos momentos, en las situaciones en las que estamos viendo en estos momentos a las personas, ¿no? Claro que se está haciendo trabajos desde servicios sociales o sanitarios, desde el ayuntamiento, desde la Diputación. Pues bueno, poner sobre la mesa en el Consejo Social es un debate increíble sobre temas que te afectan a la vivienda, a la movilidad, a cómo estás viviendo, cómo estás gestionando tú tu propia vejez. Hombre, pues afortunadamente de esto se está hablando. Hace unos pocos años no se hablaba del envejecimiento, es una cosa que, ¿no?, se solapaba, y siempre los jóvenes lo más, pero creo que eso tiene que cambiar. Y estamos poniendo en este nuevo sistema, estamos poniendo en el centro al paciente, a las personas. Itziar, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Queremos ponerlo, sin ninguna duda, pero es verdad que es difícil. Es difícil porque tenemos recursos limitados y las necesidades a las que hay que responder son muchas. No obstante, dicho esto, yo creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo mayor por tratar de conocer qué es aquello que valoran las personas y tratar de dar respuesta cumpliendo con nuestro marco de actuación, obviamente, pero respondiendo a aquello y haciéndolo del modo que aporte valor a las personas mayores. Insisto, no es fácil. Yo creo que nos esforzamos mucho, pero también es verdad que la cantidad de servicios que una persona, a medida que avanza su vida, va necesitando, a medida que aumentan las necesidades y estas van siendo más y más variadas, vienen de muy distintos sitios. Y claro, tenemos un sistema social en el que estamos organizados desde instituciones que cada una presta un tipo de servicios, y las competencias en la prestación de esos servicios están separadas, se organizan en silos al final, y romper cualquiera de esas barreras es súper difícil, y no por mala voluntad, sino por complejidad, porque entras en teorías de competencias, de presupuestos, y no es nada fácil poner a la persona en el centro. Poner a la persona en el centro sería rompernos nosotros todas esas barreras y actuar sobre ese individuo. Y para eso probablemente necesitemos cambios disruptivos en los modelos organizativos, no solo de cuidados a largo plazo en el ámbito residencial. Y esa reflexión está abierta. Hay muchos proyectos piloto de modelos bueno, primero en las propias residencias, modelos convivenciales que suponen un cambio maravilloso. Otros tipos de modelos de vivienda, co-housing y co-living y muchas cosas, pero en cuanto a la prestación de todo el pack de servicios sociales, sanitarios, comunitarios, el lugar que ocupa la empresa con la prestación de servicios que propone hoy en día, con el riesgo de brecha social que puede generar, es muy difícil, pero yo creo que ese es el reto, innovar en modelos de prestación, poniendo a la persona en el centro y considerando qué es lo que tiene valor para esas personas, considerando obviamente los principios de nuestras instituciones, como son pues la equidad, etcétera.
¿Queréis añadir algo más al respecto, Pilar? Sí, antes tomando un agua con los compañeros decía, vamos a salir de aquí, la verdad es que un poco más viejos, la verdad. Pero es que sí que ya nos tenemos que poner en situación de realmente cómo queremos envejecer o cómo queremos que nos cuiden o cómo queremos, que ese sería un poco el concepto de la atención centrada a la persona. O sea, ¿qué necesitas y no qué necesito yo para atenderte a ti, ¿no? O sea, que esta es una reflexión que tendríamos que hacer cada uno individualmente para saber cómo queremos que nos cuiden. Y si hablamos de futuro, que es una de los focos que queríamos hoy poner, Julio, ¿qué se puede esperar de la inteligencia artificial en el futuro de la salud y en el manejo de las enfermedades? Bueno, quizá primero también, yo sí me gustaría decir que un poco lo que comentábamos hasta ahora, hay un aspecto que yo creo que es muy importante y que se puede centrar y hay que centrarlo. Y yo creo que, como dice muy bien Itziar, el centro es el paciente, pero es muy difícil que sea el paciente. Pero eso posiblemente solamente sea desde toda la multidisciplinariedad. O sea, cómo se han hecho las cosas añadiendo determinadas capas de cebolla para que se forme la cebolla completa, de tal manera que no estemos hablando por un lado de la tecnología, por el otro de lo social, por el otro, sino que tengamos una visión general, o tiene que haber por lo menos un núcleo central que tiene que tener la visión general de todos. O sea, ese no es el que tiene que decir, o sea, no tiene que ser el especialista, pero ese tiene que recoger todas las sensibilidades de todos, de los tecnólogos, de los sociólogos, de enfermería, del sanitario, de los farmacólogos, de todos. Y con eso, ese grupo tiene que elaborar determinados aspectos en lo cual posiblemente ahí sí que estaríamos más en el paciente y no en una especialidad en concreto o en una empresa que está haciendo no sé qué cosa para que se haga no sé cuál, que de estas están saliendo muchas también y que bueno, es muy difícil que tú hagas algo y luego busques la enfermedad, es más fácil que busques la enfermedad y busques algo para ese enfermo, ¿no? Entonces yo creo que eso, lo primero es que los actores que tengan que estar, yo creo que tienen que tener comunicación entre ellos para que no esté cada uno hablando de su película. Porque yo hablaría de todas las tecnologías y ya está, fenomenal, pero hay mucho más que las tecnologías. Y la inteligencia artificial, bueno, esta sería la normal, la artificial. Yo creo que, bueno, es que lo vemos en todos los lados, ¿no? O sea, nosotros ahora hacemos una búsqueda para buscar un hotel en no sé dónde y resulta que luego entramos al Diario Vasco en el periódico, digo el Diario Vasco porque es el primero que me han ido, pero bueno, y nos aparece ese hotel que estábamos viendo, ¿no? O sea, yo creo que hay determinados aspectos que están relacionados pues con movimientos que tú haces y se puede. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, los datos, parece que los datos son de todo el mundo y los datos son de los pacientes. Y de hecho en Cataluña, como ha habido problemas con los datos de los pacientes, que cada sistema de salud, porque ahí tienen varios, creían que eran suyos, han montado una asociación de pacientes, los cuales dan sus datos, en este momento son varios miles, y dan sus datos para lo que ellos quieren. O sea, y nadie les puede hacer que esos datos no se puedan utilizar por mucho que sean de salud, porque es mi salud y de mis datos se puede. Bien, ¿esto en qué conlleva esto que me he metido en un terreno de datos que quizá sí que tiene relación con lo que voy a decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos una cosa que sea muy prevalente, esto es que se produzca mucho. Por ejemplo, el tema del cáncer de mama. Aquí se podría hacer un estudio, y de hecho se está haciendo, de la inteligencia artificial en el diagnóstico de las mamografías. ¿Por qué? Porque vas a tener una N, o sea, el número de pacientes van a ser muchas, y bueno, también hay hombres, pero sobre todo mujeres. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se empezó haciendo un estudio de decir, bueno, a ver qué diagnósticos se pueden hacer, y se ha llegado a la conclusión, con los radiólogos, con la comisión de pacientes y todo, de que lo ideal es que la inteligencia artificial te defina cuál es la mamografía que es normal. Con lo cual te estás quitando todas las que pueden ser normales y los especialistas estarán estudiando aquellas que sean patológicas. Por lo tanto, estamos haciendo que todas esas mamografías que hoy en día tienen que ser vistas y ver si realmente hay algo o no hay, automáticamente están diseñadas. ¿Por qué? Porque se ha visto en diferentes estudios que utilizando en temas de radiografías así, es mucho mejor los datos que te da la inteligencia artificial que los que te dan una serie de especialistas a los que tú les mandas la radiografía con los datos que tengan. Cuando ya la enfermedad es más rara, vas a necesitar
que todo esto, o sea, todos los datos de esa enfermedad con sus aspectos genéticos, serológicos, diagnósticos, de lo que tú quieras, los datos de anatomía patológica, los puedas meter en una base de datos, pero si la enfermedad es rara, tú imagínate que fuera una enfermedad que aquí se da 10 casos o 100 casos en todo Guipúzcoa, pues necesitarías que para que la N fuera por lo menos 100.000, tendrías que tener muchos países haciendo. Entonces, este es el gran beneficio y eso daría muchos tratamientos, que es lo que está sucediendo con patologías como ha sucedido ahora con el cáncer de pulmón, por ejemplo, que tiene una serie de marcadores que automáticamente te dicen dónde está y sabes si tienes que utilizar inmunoterapia u otro tipo de terapia. Entonces, yo creo que va a dar muchos datos, aparte de otras cosas, a la medicina, y ahí tenemos que estar todos muy al tanto de que los datos son fundamentales para mejorar el pronóstico de aquello que igual nos pueden tener que tratar a nosotros mañana. Y va a suponer que nos pongan una quimioterapia normal u otra que realmente es la que va a favor de, vamos, en relación a tu diagnóstico. Yo creo que es crucial el tema de los datos para crear bases de datos tan potentes que la inteligencia artificial tenga su camino. O sea, nos vamos a beneficiar de ella, Yo aunque creo que sí, seguiremos siendo importantes, Yo ¿no? creo Lo que que sí. decíamos, el aspecto humano Habrá de... luego cosas que igual no sean buenas, pero te quiero decir que esas ya las hace Google ahora, por ejemplo. O sea que yo creo que estas... sí que nos beneficiarán. ¿Y qué otros nuevos avances se esperan, por ejemplo, Pilar o Itziar, que van a aparecer ahora en un futuro próximo? Pues yo no soy científica ni trabajo en biodonostia, pero bueno, yo creo que es que todo está, vamos, tan abierto, ¿no? No sé, todo lo que estáis contando a mí me flipa mucho y no alcanzo yo a llegar a tanta inteligencia, ¿no? No sé, yo cara al futuro lo que espero es que coexionemos mucho mejor de lo que estamos coexionando ahora. Yo tenía esperanzas con lo que había vivido en la pandemia, ¿no? De que de repente nos habíamos puesto todos en clave solidario, de todos a una. Joder, me pareció fundamental. Es que no salimos de esa, que también por las vacunas y también por la medicina, pero que si no nos ponemos todos a una, es que aquello no había manera de arrancar, y es que pudimos humanamente con una situación impresionante. Y dicen que además cada 4 o 5 años vamos a vivir algo similar, con lo cual, a ver, a mí me preocupa que no hayamos aprendido como personas porque se nos ha olvidado lo que ha pasado. Tengo yo la sensación de que semejante puesta en escena en clave de que todos nos ponemos a una, y ahora pues de repente tengo la sensación de que somos más individualistas que antes, ¿no? O estamos como mucho más irascibles, o estamos, no sé, yo creo que ojalá el avance realmente sea el humano, que no se nos olvide, que somos personas cuidando a personas, y que esto va a seguir así durante mucho tiempo, y que gracias a nosotros y porque nos cuidamos entre nosotros vamos a ser capaces de dignificar pues el final de nuestra vida, además de tener todos los medicamentos, cuidados paliativos o todos los cribados que necesitemos para poder hacer un buen diagnóstico, la inteligencia artificial, lo que queráis, pero que tenemos que sensibilizarnos como personas, que la salud es muy importante y también que la responsabilidad es nuestra, ¿no? Y no solamente individual, sino la colectiva. O sea que yo creo que me gustaría que el avance fuera por ahí, ¿no? Lo demás ya seguirá, porque es verdad que también la pandemia nos ha dejado una clave científica brutal. El conocimiento, vamos, es que está al alcance de todo el mundo. O sea, salen plataformas para que tú hagas investigación. Vale, es verdad, necesitamos gente investigando y científicos que invertir lo que haga falta, pero también invertir en recursos y en estrategias políticas, no sé, para que podamos ponernos en clave de también vamos a hacer algo entre nosotros, ¿no? Hace falta una atención primaria más fuerte, unas residencias en condiciones para cuidar a los mayores, porque hay situaciones que en los domicilios no vamos a poder cuidar totalmente, porque hay unas situaciones muy complejas y detrás de una persona con una complejidad tremenda hay toda una familia que está devastada. Entonces, a ver, tenemos que pensar en la salud mental, o sea, ya no solamente en los hábitos, alimentos, ejercicio físico, sino cómo llegamos a nivel de salud mental,
cómo estamos llegando pues, a nivel de nuestro entorno, no sé, la socialización que tenemos que hacer, no sé, cómo estamos con nuestras relaciones sociales, ¿no? Esto tiene mucha tela. Decidme. Pues yo pensando en el futuro me engancho a las dos que habéis dicho y tengo otra. De la que es que lo de ir la última es una gozada. De lo que dices, Pilar, suscribo totalmente. Creo que si el futuro nos trajera que fuéramos más capaces de trabajar en términos de comunidad, sería un avance brutal, porque podríamos entender los determinantes que hay en ese ámbito en concreto que están generando el modo de enfermar de esa comunidad en concreto, y ahí hay mucho donde intervenir desde todas las disciplinas y de un modo coordinado y multidisciplinar. A mí ese modelo de trabajo me parece muy revolucionario, aunque suene a cosa de los 70, pero sigue siendo algo pendiente de hacer. En cuanto a los datos, además de lo que mencionabas, Julio, a mí la idea de poder contar con muchos datos que nos ayuden a que emerja un conocimiento que está ahí y que a base de combinar datos procedentes del entorno, de las patologías que cada una de esas personas arrastran, los fármacos que toman, marcadores genéticos, otro tipo de información biológica, nos permitan perfilar grupos de sujetos que tienen características comunes y que probablemente se beneficien de estrategias terapéuticas distintas, yo creo que eso es algo que está bastante cerca y que va a cambiar la manera de trabajar, que a día de hoy todavía en muchos casos es café para todos. Esto yo creo que nos va a abrir. Y luego ya la mía, estarán las de arrastre, las inspiradas, y la mía, yo creo que lo que yo espero, y además espero de verdad, es la revolución del conocimiento del cerebro. Es algo que llevamos tiempo intentando hacer, pero así como hemos sido súper exitosos a nivel de la salud cardiovascular, el cerebro todavía seguimos sin conocerlo. Y el cerebro nos genera un montón de patología con una enorme carga de discapacidad, de sufrimiento y con una enorme carga social. Se está avanzando de una manera casi mágica sobre el mapeo de las funciones del cerebro, pero todavía nos falta todo por saber de muchas enfermedades, de los mecanismos íntimos y profundos de muchas enfermedades neurodegenerativas o desmielinizantes o de depósito de sustancias, de por qué sufrimos depresión, por qué sufrimos enfermedades mentales. Ahí hay un mundo que se está cocinando, lleva tiempo trabajándose, pero últimamente hay grandes impulsos que espero que nos lleven a conocimiento revelador que nos ayude a volver a generar fármacos, tecnologías y abordajes de las necesidades de las personas que padecen esas enfermedades y que probablemente cambien nuestra manera de enfermar. Esa es mi carta del Olentzero de hoy. Si me permites, Mayali, ya que nos dejas. A nivel de tecnología, ¿no? Hay que ver que, claro, yo todavía estoy un poco analógica, las cosas como son, pero toda la juventud que nos viene ya, pues con todo el avance digital y demás, hombre, la cantidad de cosas que se están haciendo ya para poder atenderte sin tener que ir al ambulatorio, por ejemplo, o poder controlar a una persona desde casa con lo que le pasa. O sea, tenemos ahí los botones de Betion, ¿no? Que, ostras, pues puedes vivir solo en casa y si te pasa cualquier cosa, o sea, que parece que la tecnología artificial está como... Pero hay cosas que es verdad que es, ¿no? Avances que se han dado en domicilios que nos están ayudando también al cuidado, sí, el acercamiento a las familias, que sí, la seguridad al paciente, o sea que sí. Tenemos unos minutos, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tenemos un micrófono. Te voy a dar a un poco. Bai, hemen aurrean mesedez. Dale a la mano. Bueno, Arratsaldeon berriro. Yo, Julio, quería aprovechar que te tenía aquí para preguntarte una cosa, porque hace pues 15, 20 días estuvo entre nosotros el Stefan Ulrich, el CEO de Bayer, que dio una conferencia a la Cámara de Comercio, y tú hoy has hablado precisamente de los avances que se han producido en los 50 años y los que previsiblemente se vayan a producir en el campo de la medicina, ¿no? Y aquel nos dijo en privado y luego lo dijo en público también, pues que Donostia tenía una posición privilegiada de lo que eran las terapias del futuro, la terapia génica y la terapia celular, que son las que has mencionado, ¿no? Es más, en privado llegó a decir que en Alemania solamente hacían química y que esto solamente lo hacían aquí. Entonces, quiero saber si eso es una flor que nos echa
o si eso es verdad, o sea, si realmente en Donostia se está produciendo esa revolución. Bueno, yo creo que, y vamos a ver, esto es una cosa que depende en qué foros no se puede decir, pero claramente Donostia yo creo que es la capital europea de las terapias avanzadas. Está en el camino de ser la capital europea de las terapias avanzadas. Yo creo que unos pasos muy difíciles se dieron inicialmente para conseguir la acreditación de lo que es el Hospital Universitario Donostia como acreditado para poner las terapias avanzadas. No sé si esta semana se habrá puesto o se va a poner la primera terapia celular ya. ¿Se ha puesto? Se ha hecho la sé que se iba a hacer, pero no sé si esta semana sí se ha hecho la extracción. Entonces, tienes ya toda la infraestructura, la gente coordinada entre diferentes agentes, porque van a ser diferentes especialidades, pero con los biólogos, con la enfermería y con los técnicos que llevan estas unidades. A esto hay que unirle la parte de Vive Biotech, que lleva los lentivirus que servirán para estas terapias celulares, y la parte que lleva Bayer Viralgen para lo que sean las terapias génicas. Realmente vamos a ver, con un poco más de coordinación intracentro, yo creo que ¿qué faltaría en este momento yo creo que sería la atracción de talento para poner las terapias génicas en sistema nervioso central? Que esto sería una inversión porque en 10 años habría formado a unas 15, 20 personas que estarían poniendo terapias y a un gran nivel porque se harían aquí multitud de ensayos clínicos que estarían salvando vidas de medicaciones que todavía no están comercializadas. Y tenemos todo ese engranaje, nos faltaría, en las terapias celulares lo tenemos, pero en las génicas nos faltaría, y que además hay un ofrecimiento del propio Viralgen, que tienen un recurso en Polonia que está montado por la Universidad de San Francisco, que sería, pero ahí hace falta que determinada gente se reúna con los que se tiene que reunir para que no se vea como que eso es una privatización y que eso es algo que es bueno para todo el mundo. Y eso se tiene. Si se da eso, el entorno, luego cada uno lo estará viendo, nos pasaría como en el envejecimiento, porque esto también es transversal, que cada uno está viendo su parte, el de Bayer estará viendo la suya, pero tiene que haber una coordinación central que haga que esto explosione, porque estaríamos un poco como, vamos a ver, y perdonar que lo lleve a mi terreno, pero como cuando se estaba haciendo el edificio de Biodonostia. Y la explosión vino los 10 años siguientes con los datos que tiene en este momento Biodonostia de todos los años. Entonces yo creo que esto podría ser exactamente lo mismo y tenemos todos los mimbres. El problema que tenemos pues son determinadas cosas con diferentes agentes de diferentes sitios, pero en este momento yo creo que es reconocido y que tenemos una oportunidad. Si se nos pasa el tren de las terapias avanzadas como guipuzcoanos, nos pueden dar un par de tortas, pero bien dadas. Yo creo, es mi opinión. Beste galderen bat, bai. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Bueno, yo soy hombre y como habéis dicho disforia. Yo realmente estoy con esa inquietud, con esa ansiedad y esa irritabilidad porque estáis hablando, que al principio de la charla mencionabais que cara a futuro, uno de los avances para llegar a vivir más tiempo, habéis hablado de las vacunas ARN. Entonces, es un tema que a mí, como digo, me presenta inquietud, ¿no? Porque yo hasta ahora, por lo menos lo que conocía de la ciencia, es que las vacunas, cuando salen a la gente, a los humanos, pues pasa un tiempo de ese estudio, ¿no? Y realmente ahora, yo por la información que estoy recibiendo por otros medios, veo que eso no se está cumpliendo. Entonces, a mí me preocupa que aquí hay 5 colegios de médicos, o sea, 5 colegios de diferentes estamentos y ninguno se haya hecho preguntas de ver realmente qué está pasando con estas vacunas, ¿no? Que las ponéis cara a futuro como algo que nos va a alargar la existencia. Con lo cual yo no termino de entender, como digo, que no estoy hablando de cosas que no sean reales, estoy hablando de que hay agencias del medicamento, la BAERS americana o la EMA europea,
que están diciendo que estas vacunas están causando un montón de muertes y están causando un montón de problemas graves. Y aquí, en ningún estamento médico, como digo, lo están sacando a colación. Entonces, me gustaría saber si realmente en qué os basáis cuando decís que esto va a ser un avance cara a futuro. Gracias. Si quieres, yo también comentaré. Yo te voy a contar la experiencia que vivimos en el ensayo clínico de una vacuna frente a COVID, en el momento en el que todo el mundo buscaba vacunas frente a coronavirus, porque estábamos inmersos en lo peor de la pandemia. Nosotros, desde Biodonostia, por iniciativa de Julio, entramos en contacto a través de una red europea para el desarrollo de ensayos clínicos y finalmente fuimos seleccionados para desarrollar aquí un ensayo clínico con la vacuna CureVac, que era alemana. Y además era la vacuna, la que todos esperábamos, porque era europea, porque la Unión Europea había hecho una enorme inversión. Y hablo de primera mano porque fui la investigadora principal de ese proyecto. Empezamos con una ilusión terrible. Conseguimos la participación de un montón de ciudadanos voluntarios que decidieron participar en el ensayo clínico y contra todo pronóstico, porque aquella vacuna parecía que compartía mecanismos con las otras, no funcionó. Y los resultados que se observaron en el ensayo, en el primer punto de corte aún eran dudosos, pero en el siguiente corte se vio que la vacuna no protegía frente a COVID como se suponía que tenía que proteger y como estaban protegiendo las otras vacunas que se habían comercializado ya. Y esta vacuna, a pesar de, como te digo, la expectativa social que tenía en el ámbito europeo, la inversión europea que tenía y el valor social que tenía para Europa por ser de origen alemán, la vacuna no se aprobó directamente. La asociación, la Agencia Europea del Medicamento no dio permiso para que se aprobara porque no funcionaba. Con esto quiero decir que los mecanismos de valoración de los riesgos y de los beneficios de las vacunas han funcionado a la perfección y nosotros somos una víctima y entiéndemelo de víctima, de que hayan sido así de rigurosos porque no cumplíamos el estándar, esta vacuna en cuyo ensayo nosotros participamos junto con otros muchos centros a nivel mundial, no cumplía los resultados esperados y por lo tanto no se aprobó. Con lo cual esa es la visión del desarrollo de vacunas que puedo compartir con vosotros. Igual te contesto yo. Mira, yo creo que, vamos a ver, la evidencia se genera en base a ensayos clínicos. Toda medicación o todo lo que se tenga que utilizar tiene que pasar un ensayo clínico que demuestre que es mejor lo que tú estás probando, me da igual que seas tú o que sea yo, frente a lo que en ese momento sea lo mejor, que contra COVID era nada. Y los ensayos demostraron que había eficacia. La FDA lo aprobó. La EMA los aprobó. ¿Cómo que no? No, autorizó, perdón. Bueno, vamos a ver. Vale. Sí, es diferente, perfecto, vale. Pero si autorizan, se puede poner. Y los efectos secundarios. ¿Qué emergencia? Sí, era una situación de emergencia sanitaria, fue una aprobación por... ¿Pero estábamos en una situación de emergencia? Vamos a ver, estamos hablando de cuando se aprobó. Si me llevas a tu terreno y los efectos a largo plazo tampoco sabemos, pero tampoco sabes del quimioterápico que te van a poner el día que tengas cáncer. Y ojalá los veas, porque quiere decir que has vivido. Pero has hecho una aseveración y dices que el riesgo de la vacuna es que con la vacuna íbamos a mejorar. Realmente se está demostrando... New England, todos los New England del año pasado y del año anterior en relación a las vacunas. Sí, pero te dejo, pero no quiero que me enrolles en el camino, sino que te digo la evidencia cómo se genera. Y a la evidencia se le discute con ciencia, no con paciencia. No, aquí estamos hablando con datos de estadísticas. No, tú estás diciendo de informes, de no sé qué. No, yo los datos Eurostat, te los paso Eurostat, en el New England. Eurostat, sabes qué es, ¿no? La agencia... Sí. Vale, pues el Eurostat dice que en los años 2021-2022, que ya no hay COVID, porque tenemos las vacunas, dice que ha habido más fallecimientos que en el 2020, que teníamos la COVID. Sí. Esos son datos del Eurostat, la Agencia Estadística Europea. Vale. Y eso, entonces, con lo cual, tú lo relacionas directamente con la vacuna. Vamos a... No, yo hago la pregunta. No, yo te digo que ese exceso de mortalidad habrá que estudiarlo para saber de qué es. Pero si lo están reconociendo, la EMA y la BAERS están reconociendo que hay un montón de efectos adversos. Vale. ¿Por qué los médicos... Leemos informes diferentes de la EMA y de la ESPE.
Pues entonces no me has contestado la pregunta, gracias. Pues es que no te puedo contestar porque no te voy a decir lo que quieres. Vamos a seguir con las preguntas. Sí. ¿Hay alguien más que quiere...? Vale. Muy buenas. Me gustaría añadir algo a lo que Itziar ha presentado, que yo creo que lo que hace mucha falta ahora, de momento, en personas mayores, es tener psicología abierta a ellos. Aquí no hay psicólogos en el ¿cómo se llama eso? En la cosa nacional de salud. Y yo veo que es muy, muy importante, porque a veces se les llama que tienen, ¿cómo se dice eso? No, autismo, es que no puedo hablar, estoy en esa condición ahora también. A veces hago preguntas muy tontas, pero tengo que decir, yo he nacido hace 80 años en la plaza de Guipúzcoa de San Sebastián. Me fui con 19 y he regresado con 69, ¿ok? Entonces me he perdido todos estos años y a veces vengo a sitios y hago preguntas tan tontas que la gente se dice ¿por qué? He estado estudiando todo esto y yo veo que faltan tantas cosas. Por ejemplo, aquí se invierte, ya sé que Echenique hace un trabajo fantástico en investigación y todo eso, pero ustedes díganme, ¿desde cuándo se pone dinero de verdad para investigar? ¿Quién es el hombre número 1 que investiga el corazón? Un catalán en América. ¿Quién es el hombre número 1 que empezó a investigar el cerebro? Yarza, de Navarra, también en América. O sea, ¿por qué damos a todos los científicos, todos los españoles que tienen ese cerebro, porque les pagan más en otro sitio o porque las compañías de medicina, las americanas especialmente, les pagan para que hagan esa investigación y luego cobran todo el dinero en sus medicinas? Eso es una falta que es muy grave. Y la cuestión de los inodoros es cuestión de educación. Aquí, por ejemplo, cuando hubo la Segunda República, ¿cuántas personas podían leer y escribir? Me imagino muy pocas. Entonces, poco a poco, yo no sé si hay ahora analfabetos en España o no los hay, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, 12% de la población es analfabeta. De los otros que quedan, 57% no funcionan, no pueden rellenar un impreso, no pueden comprender una notificación en tráfico, pero las compañías farmacéuticas pagan dinero para que vengan investigadores de todo el mundo y ellos pueden cobrar el dinero de esas medicinas. Yo no quiero que España haga eso específicamente, pero por lo menos podríamos hacer algo. Bueno, yo creo que estamos gracias por su pregunta. Yo creo que como se dirigía a mí, le contesto yo. Voy a decir por qué. Como he dicho, he vivido 50 años fuera por toda Europa, por diferentes partes de Estados Unidos, en Canadá, hasta en Hong Kong, ¿no? He venido aquí. No voy a hablar de lo que es mi cerebro ni nada, porque no sirve. Pero ahora se me ha ido. Ya sé que no es Alzheimer's, porque Alzheimer te acuerdas de lo de antes. Yo no me acuerdo de nada, se me ha ido, totalmente se me ha ido. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Usted dígame, ¿qué hago ahora? Bueno, ha dicho varias cosas que son muy interesantes. Ay, perdone. No puedo hablar a veces. Vale. He aprendido varios idiomas y no puedo hablar. Bueno, pues le agradezco mucho el esfuerzo, porque encima si usted siente esas dificultades se ha expresado con toda claridad, así que muchísimas gracias. Yo creo que ha dicho usted un par de cosas que son muy relevantes. Una, la importancia de la inversión en educación, porque eso nos hace mejores. Asimismo, es la importancia de inversión en investigación, en todos los campos de la investigación, no solamente en aquello que pensamos que nos afecta más directamente, porque eso también va a hacer que nuestra sociedad sea
mejor y eso es algo muy relevante. Y en cuanto a la investigación en salud, vamos para adelante. Por supuesto que hay muchos ámbitos de mejora, pero en los últimos años el esfuerzo de inversión en investigación que se está haciendo desde las instituciones públicas es muy grande. Vamos viviendo esos efectos porque tenemos más oportunidades de financiación para nuestros proyectos, porque tenemos centros de investigación como Biodonostia y como otros muchos que tenemos aquí en esta especial ciudad, en ese sentido también, eso hay que decirlo. Y en relación a la falta de psicólogos, efectivamente, faltan psicólogos y faltan un montón de cosas, pero no podemos olvidar que los recursos que tenemos son limitados. Los recursos para prestar servicios son limitados y hay que tomar decisiones sobre qué priorizamos y qué no. Seguro que la propuesta de psicólogos está en la cartera de servicios, porque ahora ya hay psicólogos en las redes de salud mental públicas, tanto en Osakidetza, en Guipúzcoa como en Vizcaya. Sí, hay psicólogos en la red de salud mental de Osakidetza, los hay en plantilla, no hay tantos como podríamos querer, pero las necesidades están sobre la mesa y las decisiones de priorización también, y son muy difíciles, como todos sabemos. Bueno, pues vamos a ir terminando con la sesión de hoy. Antes de despedirnos, tenemos 5 minutitos. Yo creo que no, que son y 10 ya. Son y 10. Respecto a Pilar, has hecho una reivindicación por la primaria. Muchísimas gracias. Creo que te lo agradecemos todos los que estamos aquí. Estamos viendo cómo se está destruyendo día a día la primaria. Si queremos llegar a 120 años y con algo de salud, la primaria es fundamental. Y creo que Osakidetza en eso era ejemplar. No sé qué está haciendo Osakidetza, destrozando la primaria. Es impresionante. Conozco gente que le han pedido fotos del problema de piel, fotos de gargantas, el médico de primaria, por no atenderle físicamente. ¿Cómo se puede un médico, cómo puede permitir esto? ¿Para esto ha estudiado medicina la gente? Atendiendo con una foto de teléfono. Envíamela por WhatsApp, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Lo reivindico porque realmente duele y está todo el mundo de acuerdo en esto. Os diré que si hacéis una encuesta, saldrá mayoritariamente la preocupación que hay respecto a este tema. Primero, llamas por teléfono, te atiende la señorita y le tienes que decir lo que pasa a esa señorita, quien es sanitaria. Si eso, te llaman a los 4 o 5 días. Si eso, te dan cita para dentro de una semana. Y así, y así. Y si eso, igual te has muerto o te has ido a urgencias. O con suerte se te ha pasado. Pero vamos a ver cómo hablamos aquí de 120 años con calidad de vida, destruyendo la primaria como se está destruyendo. Gracias. Bueno, yo por alusiones, nada, agradecerte la intervención y obviamente la atención primaria requiere un análisis muy profundo de lo que está sucediendo. Estamos completamente de acuerdo contigo de que hemos conocido una atención primaria pues de una manera y que yo me quiero creer que están trabajando sobre el nuevo modelo de asistencia de atención primaria, porque realmente cuando lo estábamos trabajando, y soy parte y arte de este proyecto, era que primaria tenía que ser la puerta de entrada principal a toda la prevención de la salud. Entonces, obviamente, pelearemos para que eso sea así. O sea que gracias también por tu intervención. Orain bai, amaiera emango diogu, Daniel, Gizarte Kontseiluko presidenteak hitz batzuk esango ditu eta saioa itxiko dugu. Terminamos con Daniel Zulaika, presidente del Consejo Social de San Sebastián. Bueno, aurrena, Pilar, Julio, Itziar, Maialen eskerrik asko, izan da zoragarria Maiau. Eta, bueno, hemendik aurrera, pues, holako mailak egingo ditugu. En segundo lugar, agradecer a los representantes de los colegios profesionales, porque yo creo que hoy vamos a empezar una nueva etapa. Ya la presidenta del Colegio de Médicos ya ha dicho que la próxima charla va a ser One Health, y si queremos saber qué es One Health, pues habrá que venir la próxima primavera. Y yo quería acabar pues simplemente siguiendo un poco al hilo de lo que comentaba Julio, ¿no? Cuando decía que ya se ven unos pocos con poliomielitis, pero es que la poliomielitis mató a mucha gente. Estos son los que quedaron bien parados. Y digo un poco apoyando todo el tema de las vacunas.
yo recuerdo que uno de los médicos de mi pueblo, de Zarauz, me solía contar que cuando cogía el caballo y subía allí hacia Cestona, en invierno con la nieve, que lo que más le dolía era cuando se encontraba un niño con difteria, un niño de 2 años en un caserío con difteria, el garrotillo, que te iba produciendo unas membranas que te iba ahogando, y veías a tu niño, a tu hijo de 2 años, morirse ahogado, o sea, a lo largo de 4 o 5 días. Ya no hay difteria, y no hay difteria porque hay vacunas. Y sin ir tan lejos, yo de estudiante en el Hospital de Navarra recuerdo todavía perfectamente un caso de tétanos, el único que he visto en mi vida, una muerte horrorosa, así estirado, o sea, absolutamente desquiciado. Entonces no había las UBIs que teníamos ahora y se podía dormir mal a los enfermos. Tétanos ya no hay. ¿Por qué? Porque nos vacunamos. Entonces a mí me sorprende, pues en Francia dicen que hay un 30% de negacionistas de las vacunas, ¿no? Pero si no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando, o sea, si es que es algo el sufrimiento que nos ha evitado la vacuna es algo tremendo. Pero bueno, no me voy a poner trágico. Eskerrik asko hemen egoteagatik eta udaberrian berriz hemen egongo gara. Eskerrik asko. Oso ondo, itxitzat emango dugu gaurko saioa, eskerrik asko hiruroi, zuen ezagutzak eta hausnarketa parte hartzeagatik.